Bueno, listo. Como el video tiene subtítulos, entonces no necesitamos el sonido. Entonces, nada, la idea de esta charla era hablar sobre controles de calidad para el PET-CT para los perfiles de tecnólogos como tal. Bien, entonces está dividida en 4 partes grandes. Hablar muy rápidamente cómo es o qué hace o cómo se adquiere la imagen en el PET-CT, controles de calidad del PET-CT en Colombia según normativas colombianas, recomendaciones internacionales y desde el perfil de los tecnólogos, pues, qué hacer como tal, Entonces, PET-CT, pues, ¿qué es eso? Bien. Bien, ahí va. En efecto, no tenemos sonido. Bien, entonces el PET utiliza un radiofármaco que tiene un isótopo radioactivo con unas diferentes moléculas dependiendo del órgano o el sistema de órganos que yo quiero evaluar o pues que el médico quiere ver. Ese material decae generalmente para todos los isótopos utilizados en PET muy rápidamente, se administra en el paciente, se biodistribuye dentro del cuerpo del paciente y va y se marca o se pega a las células de interés que tenemos de esas moléculas o pues radiofármacos que estamos utilizando. Bien, y el cuerpo también es capaz de eliminar el material radioactivo pues que está en el torrente también de una manera muy rápida y decae de una manera muy rápida. Una vez que se ha biodistribuido el material en el cuerpo, entonces utiliza el concepto físico de aniquilación electrón-positrón. Cuando existe el proceso de aniquilación es donde empieza la magia del equipo PET, donde lo que hacen los detectores del equipo es detectar 2 fotones de 511 kiloelectronvoltios aproximadamente que se emiten a 180 grados el uno del otro una vez que ocurrió la aniquilación. Entonces tenemos detectores 300 grados alrededor del paciente, donde hay una correlación entre un detector que está de este lado y el detector que está a los 180 grados de él. Y a partir de eso se genera la imagen pues del PET. Bien. Entonces, generalmente nuestros equipos PET-CT o cuando hablamos de máquinas híbridas, el concepto de máquina híbrida es porque tenemos 2 tecnologías juntas que utilizan los mismos patrones de referencia a nivel de posición y son capaces luego de generar una imagen pues de correlación. Entonces, ahí me perdonan la fotico pues como el desorden, pero estaban en montaje de máquina, una sección dedicada para la tecnología de tomografía computarizada, donde de un lado del tomógrafo tenemos el tubo de rayos X, a los 180 grados de ese tubo de rayos X tenemos los detectores de la tomografía, de ese sistema tomográfico, y en la otra sección dentro del gantry tenemos los 360 grados de detectores alrededor del paciente. Entonces, la tomografía computarizada emite rayos X a todo dar que atraviesen el paciente y gira muy rápidamente todo el tiempo, entonces es un sistema que obtiene muchos datos y mucha información, por lo tanto le es relativamente, en cuanto a máquina, algoritmos, tener muchos datos para poder generar una imagen. En cambio en el PET, él debe de reconocer fotones que se generen en una angulación con unos niveles de energía y en un posicionamiento pues en el espacio de ese campo de visión de la máquina para poder decir esto es una cuenta y esto lo tomo para hacer la imagen, y hay muchísimas otras informaciones que las deja perder. Entonces le cuesta bastante. ¿Qué es importante que sepamos aquí del PET? El concepto de cuenta del PET es diferente al concepto de cuenta de las gamma cámaras o de un SPET. La cuenta del PET significa más, es una región, una línea de respuesta entre 2 pares detectores de interés. Esa es la cuenta del PET. Es decir que van a ser 2 fotones que se detectan en este detector y en este detector para que el sistema reconstruya el proceso de aniquilación
y diga, aquí hubo un evento que me interesa llevar a la imagen a reconstruir. Bien. Si solo uno de los detectores detecta y el otro lado no, él no lo tiene en cuenta. En cambio, en medicina nuclear tenemos en cuenta todo lo que se emita. Si usamos tecnecio, 140 kiloelectronvoltios. En cambio, este detector tiene que recibir fotón de 511 y el otro lado también tiene que recibir fotón de 511 dentro de unos tiempos para poder él decir hubo cuenta en esa línea de respuesta. Bien, pero ese es el mundo ideal, el imaginario. El mundo real tiene estas cosas extrañas. Genero una aniquilación y resulta que ese fotón se dispersó. Y bueno, y el sistema genera una línea de respuesta que no es real en donde sucedió esa aniquilación. Tenemos también, eso es lo que llamamos los deltas de energía, que tiene el equipo que tener en cuenta que los fotones que llegan tienen que tener unas energías, unos valores, unas ventanas energéticas permitidas. También tenemos estas situaciones donde a veces el positrón tiene una energía pues un poquito adicional de lo que puede traer, y antes de hacerse la aniquilación hay un proceso ahí pues para conservaciones de momentum que se genera una dispersión angular. Entonces vamos a hacer el ejercicio aquí. Generalmente los equipos PET tienen no solo un anillo de detectores, sino 2 anillos, 3 anillos, y los más actuales ahorita ya tienen 4 anillos de detectores. Entonces si se genera una aniquilación entre tú y yo, mi fotón tiene que ir en esta dirección, pero yo me puedo angular en esta dirección, o sea que tengo un margen más o menos de 0.25 grados hacia arriba y hacia abajo. Bien, para poder que el sistema tenga en cuenta esas variaciones angulares. Pero también puedo generar procesos de aniquilación en puntos diferentes y que lleguen en los tiempos adecuados, entonces el sistema genera una línea de respuesta también que no es real. Estas cosas que hacen parte de la naturaleza de la creación de la imagen del PET es lo que intentamos con las calibraciones poder identificar, las dispersiones, las coincidencias aleatorias, para poder todo esto quitarlo y decirle solo tenga en cuenta estas que se generan como reales. Bien, lo que les decía, pero en el mundo ideal estamos hablando de una sola dimensión. Yo tengo 3, entonces yo puedo emitir fotón en esta dirección, pero también puedo emitir fotón en esta angulación y también fotón en esta angulación. Esas 3 condiciones de angulaciones el sistema tiene que ser capaces de distinguirlas. Bien. Y también tengo, entre más actualizado sea el equipo, más cositas le pongo al algoritmo para que quite información que no me interese, como decía por ahorita Juan. Equipos que ya tienen algoritmos más especializados como tiempos de vuelo me pueden dar una información en esas líneas de respuesta dónde queda más o menos el fotón. Dentro de esas partes de los algoritmos hay cosas como, bueno, aquí no lo alcanzamos a ver, pero es una ecuación tan sencilla que utiliza la velocidad de los fotones en el vacío, pero nosotros no tenemos vacío. Aún así, tan solo ese cambio tan pequeñito en el algoritmo ha permitido generar mayor precisión en la ubicación en el espacio entre estos 3 anillos de detectores en donde se produjo esa aniquilación positrón. Bien, entonces controles de calidad a nivel de Colombia. No, pues como les dije en la charla de ayer, pues si no sabíamos cómo funciona el PET, nuestros entes reguladores sí que es cierto, nos dicen hay que controlar, pero nos dicen qué, cómo, quién, nadie. Pero entonces, que le dejamos todo a lo que decida el físico médico de confianza, llámelo cuando necesite hacer controles de calidad y dígale a ver qué hacer, no. También tenemos recomendaciones internacionales, están conglomerados como el Organismo de Energía Atómica, que nos dan informaciones pues a manera muy general bajo los intereses de los países miembros, pero también hay otros tipos de agrupaciones que generan también recomendaciones sobre qué controles hacer. Por ejemplo, estos son guías de físicos médicos para los controles que ejecutan los físicos médicos.
Y hay otros que son guías de fabricantes para los controles que deben de hacer los fabricantes a las máquinas. Entonces, como los tecnólogos nos interesan estas, no. Como tecnólogos nos interesan estas, no. ¿Hay guías para tecnólogos? Nos fuimos a buscar. Bien, entonces nos quedamos, qué pena con ustedes, nos quedamos con las recomendaciones del organismo entonces, que nos dice quién hacer los controles de calidad, donde nos indica que el físico médico es el máximo responsable de todos los controles de calidad para este tipo de equipamientos, pero también informa o sabe o reconoce que el físico médico en estos servicios de medicina nuclear no solo se dedica a hacer controles de calidad. Por tanto, emplear el recurso humano como los tecnólogos para hacer controles rutinarios, digamos, es la recomendación. Los tipos de controles que recomienda que haga el físico médico: pruebas de aceptación de las máquinas cuando se instalan en los servicios, las pruebas de una vez que finalizan los periodos de garantía de las máquinas, las pruebas anuales que se le hacen al equipo y después de que el equipo ha sufrido intervenciones significativas. Intervenciones significativas, cambios del tubo, cambios de grupo de detectores en la parte del PET. Y para los tecnólogos, pues eso nos recomienda que sean los que hagan las pruebas diarias y las pruebas mensuales rutinarias de las máquinas. Entonces, desde tecnólogos, ¿qué hacer? Sí, a veces hay grupos donde sí hay grupos de tecnólogos generando guías de trabajo para los perfiles de tecnólogos. Ejemplo, la Asociación de Medicina Nuclear Europea es una asociación que hace parte de sus conglomerados no solo médicos nucleares, sino físicos médicos, químicos, tecnólogos y auxiliares, personal asistencial, y cada uno de ellos contribuye a generar guías de trabajo estandarizadas que generan calidad también a nivel de país y a nivel pues de continente como tal. Entonces nos dice que las pruebas rutinarias pues son desde yo poder, como decía Juan, poder identificar que los relojes de mi sistema, de mi consola, de mi activímetro y el reloj con que paso al paciente, eso ya es una prueba de control de calidad rutinaria del perfil de tecnólogo. El poder identificar, inspeccionar visualmente las máquinas, que haya un botón dañado, que haya algún panel que no esté trabajando bien, que no me esté dejando visualizar las cosas, hace parte de los controles de calidad rutinarios del tecnólogo. Y los controles o las revisiones de los equipos con que yo manipulo con el paciente, biombos, protectores plomados, perfusores, bombas de infusión, todas estas cosas también hacen parte de los controles que tienen los perfiles de los tecnólogos. Y sin embargo, pues estas pruebas rutinarias de los controles de calidad para el equipo, ¿qué es lo que buscan? Lo que les estaba diciendo. Nos busca es ver el trabajo y el rendimiento de los detectores, es decir, cada vez que yo hago esos controles rutinarios de poner las fuentes todos los días antes de pasar al paciente, de calentar el tubo antes de pasar al paciente, que más que calentar el tubo estoy homogenizando los detectores del CT, todo esto nos permite revisar esas coincidencias, esas emisiones aleatorias, los tiempos muertos, las resoluciones de tiempo y resoluciones energéticas que se generan pues para poder tener una imagen más de calidad. Bien, entonces bajo los perfiles de tecnólogos, los procedimientos de controles de calidad son los más automáticos que podamos tener. Deben ser fáciles, sencillos. Por tanto, los fabricantes tienen estos procesos automatizados. Dependen mucho del fabricante. Entonces, si aquí ustedes esperaban que yo les fuera a decir, vamos a medir así, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, no se los voy a poder decir porque eso depende de cada máquina y de cada modelo también de fabricante. Un Siemens Biograph de 3 anillos como el que nosotros tenemos, los controles de calidad rutinario que recomienda el fabricante hacer en él es diferente al Siemens, por ejemplo, Biograph con tiempo de vuelo que, por ejemplo, tiene Inbanaco, que es otra institución que también está en Cali. Bien, entonces, lo que sí les puedo decir es por fabricante qué nos recomienda de controles de hacer.
Tenemos entonces para los equipos Siemens las pruebas rutinarias para la parte del equipo PET. Utilizamos maniquís de fuentes selladas sólidas de germanio 68, se deben utilizar siempre antes de arrancar todo el pool de pacientes que vamos a utilizar en el día. Y para la parte del CT nos pide calentar el tubo en aire y nos pide eventualmente o semanalmente, aunque bueno, Siemens realmente lo pide todos los días, utilizar el maniquí de ellos que tiene insertos específicos para reconocer la calidad del CT. Cuando tú pones todo esto y le das calibración diaria o garantía de la calidad diaria o lo que pues, nos informe el fabricante, lo hace todo automático, instalamos, él va pasando la máquina, hace todas las correcciones y nos entrega un informe final que nos indica está dentro de los parámetros o no. Si hay algo que no, nos toca llamar al jefe, nos toca llamar al físico, ahí es donde le informamos a los que pues, están un poco más arriba para que le indiquen a los ingenieros de servicio qué es lo que puede estar fallando. En General Electric, también para la parte del PET, tienen fuente lineal y ya los nuevos sistemas tienen maniquís con 5 fuentes lineales de germanio 68 para hacer los controles diarios. Y también tienen su propio maniquí para hacer los controles diarios del CT. También es un equipo que me pide calentamiento del tubo en aire, y emplear pues el maniquí propio de él para que él haga en su algoritmo y en su reconstrucción pues saque la información de que todo está correctamente. Puedo yo decirles todas las cantidades de pruebas que hacen, pero hacen como reconocimiento de la señal ruido, reconocimiento de las unidades home field y una diferente que ya están incluidos en los protocolos como tal automatizados. Y en la parte de Philips, que son estos 3 fabricantes, son los equipos que cuenta con Colombia, tenemos fuente puntual o fuente lineal, dependiendo del modelo del PET, de sodio 22 para hacer las correcciones o las revisiones de esas cuentas del PET, y también proponen pues un Fantoma, un maniquí propio también de ellos para hacer el control de calidad de la parte del CT. Bien, eso era lo que yo tenía por contarles.